Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, viernes 16 de mayo. Se termina la semana con mucha expectativa puesta en el domingo en la elección porteña. Ahora vamos a hablar de eso. Pero también, atención, porque escala el conflicto en Tierra del Fuego. Se unen todos los sectores y anuncian un paro general para el próximo miércoles 21. Salió el gobierno en las últimas horas a decir que es exagerado el paro de la Unión Obrera Metalúrgica y que Tierra del Fuego tendrá que competir más, dijo Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Varias respuestas al respecto, tanto de la política como de los sindicatos, así que ahora nos vamos a meter en esa polémica, en qué es lo que se discute y también, bueno, falsas discusiones alrededor de lo que sucede en Tierra del Fuego con su régimen de promoción industrial. Mientras tanto, las fuerzas federales reprimieron a colectiveros que protestaron en Puente de Porredón. Tiene que ver también con la interna de la UTA y parte de la misma dinámica de las últimas semanas que estamos viendo, que es un gobierno que, digamos en términos muy generales, no está del todo a favor de los trabajadores y sus ingresos. ¿No? Si vos me das si yo pudiera opinar al respecto, me da la sensación de que es un gobierno que no está así como que vos decís, se desviven por los trabajadores, a favor de la sus vida ingresos, digna, la vida digna no. Y los ingresos de las personas que laburan. Pero capaz es un prejuicio. Yo no soy muy de eso, ¿viste? Como Carolina Jelinek cuando dijo, yo no soy de la generación de leer. Yo no soy de la generación de darle bola a los derechos de los trabajadores. Capaz que es de otra época. Ya pasó. Qué paja, chicos, ya. ¡Ay, Dios! ¿Todavía están con eso? Ay, cortan la calle. Bueno, nos vamos a dedicar a eso. Pero mientras tanto, amigos, dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Se viene un paro total en Tierra del Fuego, paro general. Miércoles 21 para defender la industria y el empleo en la provincia. Guillermo Francos consideró exagerado el paro de la UOM. Me parece un montón. Es como, está bien que se vayan a quedar sin laburo, pero tanto como para hacer un paro. Bueno, la actividad de las fábricas electrónicas de Tierra del Fuego se mantiene totalmente paralizada por tercer día consecutivo a raíz del paro por tiempo indeterminado que definió la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, y con respaldo de la UOM Nacional. Estaba ya ahí, había llegado en las últimas horas Abel Furlan. Todo esto como reacción al anuncio del gobierno nacional esta semana respecto de la baja de aranceles a la importación de teléfonos celulares. Una de las medidas que no son medidas, también esto lo vamos a charlar porque hubo varios anuncios esta semana y que ninguno fue publicado ni en el boletín oficial, no hay medidas concretas, fueron anuncios de campaña del vocero presidencial, que es candidato a legislador el próximo domingo, pero después de eso aparece todavía en el boletín oficial. Bueno, la decisión de este paro fue tomada de manera conjunta por gremios, movimientos sociales, representantes de la producción, distintos sectores que consideran que esta medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo en la provincia, y no únicamente los puestos de trabajo, sino la habitabilidad también de la provincia y su estrategia geopolítica también, ¿no? Bueno, por lo que siempre se intentó poblar Tierra del Fuego, ¿no? Básicamente por el lugar que ocupa de relevancia en términos geopolíticos, al punto tal que lo primero que hace un jefe del Comando Sur de Estados Unidos cuando viene a la Argentina es pasar por Casa Rosada y ir directamente a Tierra del Fuego, a Ushuaia especialmente, ¿no? Y lo que representa también para las disputas con China. Bueno, por otro lado, el centro del reclamo es la posible pérdida de más de la mitad de los empleos industriales de la provincia, eso es lo que advierten, producto de esta decisión que, según dicen los sindicatos, responde a una nueva concesión del gobierno de Javier Milei al Fondo Monetario Internacional. De hecho, esto es estrictamente cierto. Está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que este tipo de régimen de promociones industriales tienen que caer. Las medidas podrían afectar, según quien te dice el número, a unas 7.000 personas, 7.000 puestos de trabajo, según estimaciones de la UOM de Río Grande, una medida que todavía no fue oficializada, pero que golpearía de lleno al subrégimen industrial fueguino porque los celulares importados van a competir con los fabricados en la isla y eso derivaría en la pérdida de miles de puestos de trabajo. Dicen casi la mitad del total de puestos de trabajo que hay en el sector, según estimaron incluso desde el gobierno provincial, ¿no? Bueno, desde los sindicatos alertan que el impacto podría ser devastador también para la economía regional, altamente dependiente de la industria electrónica radicada en el territorio. Algo para aclarar, insisto, sobre esto.
sobre los anuncios de campaña que hizo el vocero Adorni para favorecer al Adorni candidato desde Casa Rosada esta semana, que es nada de todo lo que se anunció fue publicado en el boletín oficial. Ni las modificaciones migratorias de las que se hablaron en los últimos días, ni la baja de aranceles e impuestos para los celulares. Todo eso es, por ahora, una conferencia de prensa de Adorni. Viri. No mucho más. Tampoco, bueno, y de hecho postergaron el uso de dólares no declarados, los dólares del colchón y demás. Una medida que era, evidentemente, excepcional, urgente, hiper recontra necesaria. Pero mejor la anunciamos la semana que viene para que no se confunda con la campaña. Sí. Justo ahora. No, en realidad dice que no llegaron con toda la ingeniería para que no se les arme un quilombo bárbaro con eso que van a anunciar. Porque realmente la meticulosidad legal que le tienen que meter a eso para no tener problemas un quilombo penales. Y además quilombos internacionales. No, claro, con el Gafi, pero además para no tener quilombos penales o quilombos... Bueno, no llegaron. Si no lo hubieran hecho. No era tan fácil como sacar la platita del colchón. Bueno, ¿qué dice el gobierno ante este conflicto? Guillermo Franco, el jefe de gabinete, dijo que se exageran las cosas con las protestas en la provincia de Tierra del Fuego y que bueno, la provincia se va a tener que acomodar, que es hora de que empiecen a competir, dijo. A ver. La otra pregunta que me surge hacerles, ¿qué va a pasar con Tierra del Fuego, el régimen especial que tiene Tierra del Fuego? Porque hay un paro de la UOM fuertísimo y se habla de 7.000 despidos en la isla. A mí me parece que se exageran las cosas, ¿no? Yo creo que tenemos que ir a ver, todo lo que se produce en Tierra del Fuego tiene una enorme protección. Sí. Y lo que se produce en Tierra del Fuego entra al continente con un costo muy alto. Y afuera todos estos productos han ido a la baja muy fuerte. De manera que lo que se pretende es generar una mayor competitividad entre los argentinos, y en Tierra del Fuego tendrá que ir acomodándose hacia la baja y competir más, ¿no? Porque sigue teniendo todavía protección. Bueno, eso dice Guillermo Franco, el jefe de gabinete. Esa es la postura del gobierno. Después, la otra línea también, en línea con esto de, bueno, van a tener que competir. Federico Sturzenegger dijo que en realidad la medida del gobierno va a sumar 60.000 puestos de empleo. De otra forma. A ver, escúchalo. Cuando yo estoy en La Matanza, pagaba un palo y medio por un celular. Y entonces ahora voy a pagar 750.000. Por decir algo, estoy inventando estos números, ¿ok? ¿Qué pasa con ese señor? Que ese señor de repente le quedaron 750 lucas en el bolsillo, ¿correcto? Para antes gastar lo en otra pagado cosa. Todos los meses. Para, digamos, en algún sentido, iba a esa industria y, digamos, sostenía esos puestos. Entonces, la pregunta que vos como gobierno te tenés que hacer es decir, esos 750 lucas que le quedan a ese señor en La Matanza, que no sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, que no los tiene que ya gastar porque el celular le vale la mitad, lo gasta en otra cosa. Y reactiva otros sectores. Y reactiva otros sectores, ¿no? Y entonces, en general, lo que pasa cuando vos tenés un sector que te logra conseguir protección, ya va más allá de Tierra del Fuego. O sea, en general, los sectores que logran convencer al gobierno para ser protegidos son sectores que nosotros decimos son capital intensivos, ¿no? O sea, donde hay tipos que pusieron personas que pusieron mucha plata. Entonces, en general, tienden a ser sectores que contratan poca mano de obra. Entonces, cuando vos en realidad esos sectores los abrís, esos sectores los forzás a competir, porque esto no es en contra de nadie, simplemente estamos diciendo vamos a competir en mejores condiciones de igualdad. Entonces vos en realidad transferís recursos al resto de la economía y esa economía genera otros empleos. Cuando vos haces esta cuenta para Tierra del Fuego, yo lo ponía en un tuit ayer y hoy, te da que en realidad hacer esto nos va a sumar al país le va a sumar unos 60.000 puestos de empleo. Porque ese dinero que la gente en vez de gastarlo en el celular lo gasta en otra cosa, vamos a comer afuera, vamos a comprar una pilcha, nos vamos a Mina Clavero y eso genera mucho empleo. Claro, lo que pasa es que casi todos los días hay cientos de miles de personas que compran celulares de 1,5 millones de pesos. Sí. Ustedes deben conocer un montón en el grupo de amigos, en la familia. Está lleno de gente que todos los días compra celulares a 1,5 millones de pesos. Bueno, ustedes piensen que si ahora los celulares, por arte de magia, de un día para el otro, bajan a la mitad del precio, es decir, toda esa gente todos los días yendo a comprar celulares, pero por 750.000 pesos, ¿qué sucede? Los otros 750.000 pesos que toda esa gente ahora no va a saber en qué gastar, la va a gastar saliendo a comer, yéndose a Mina Clavero, comprando otras cosas. Reactiva la economía. Reactiva la economía y entonces se crean 60.000 puestos de trabajo. Es realismo mágico. Es impresionante. Sí, aparte pero realmente vos lo escuchás y decís,
Ok, ¿ese país del que usted está hablando está aquí entre nosotros? ¿O es acaso imaginario? Hay evidentemente, por un lado, especialmente en Sturzenegger, una obsesión por el paper, ¿no? Por lo que se supone que la teoría significa. Después hay un desconocimiento de la vida real de las personas notable. Primero, celulares a $1,5 millones de pesos. No es que cualquiera, una señora en La Matanza, agarre y compra un celular de $1,5 millones de pesos. Los celulares de $1,5 millones de pesos son los iPhones que se compran. Es alta gama, los claro. que pueden. Celulares de alta gama. Y después que, por lo general, una señora en La Matanza no es que en lugar de comprarse un celular de $1,5 millones de pesos, se va a comprar uno de 750.000 y le quedan 750 lucas para gastar en otra cosa. ¿De qué señora de La Matanza habla? Claro, pero ponele que haya tirado números a la Bartola y que no sean esos números. El tema es cuántos celulares compra la gente. Sí. Por más que sea otro precio, que sea más barato, que no lo que sea. Sí. Digo, ¿cuántas veces te puedes comprar? O sea, les propongo que pensemos cuánto hace que tienen los celulares de ustedes. Sí, no, después y la gente, ¿cuánto hace que tienen sus celulares? Los tirás todo lo que podés, porque es un elemento que, si bien uno lo necesita, es caro. Entonces no estás comprando todos los años ni todos los meses celulares. No, esa es una de las trampas de quienes quieren levantar de un día para el otro el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Que después hay que discutirlo, hay que ver de qué manera se perfecciona, cómo se puede diversificar la actividad industrial no solo de Tierra del Fuego, sino de la Argentina en general. Hay una discusión para dar ahí posible. Sí. El tema es que quienes intentan dar esa discusión en términos honestos, decir, che, mirá, me parece que acá hay algo de verdad para discutir, ¿no? Veo algunos papers dando vueltas y demás, la quieren dar con alguien que está queriendo dar la discusión con una motosierra en la mano. Claro. Dice, no, a mí en realidad lo que me parece es que vos decís, bueno, habría que hacer sintonía fina, diversificar, pensar si efectivamente no hay una forma de que vaya de a poco Tierra del Fuego saliendo de esa dependencia para entrar en otros... Bueno, sí, fantástico, pero lo estás discutiendo con un tipo que con motosierra en la mano te dice, no, discúlpame, hay 7.000 personas que se tienen que quedar sin trabajo hoy. Y además, con la promesa de una supuesta baja en el precio de los celulares, que luego no se verifica tampoco en la realidad. Pero esto ya pasó con el gobierno de Macri, que dijo, no, tranquilos, vamos a hacer que las notebooks valgan la mitad de precio, eliminando también este tipo de régimen. No sucedió ni una cosa ni la otra. Las notebooks no bajaron de precio y la gente se quedaba sin trabajo igual. Lo que veo una vez más, Mati, es que no se está hablando de lo único que realmente podría tener sentido y sería relevante traer a la mesa de discusión, que es hablar de un modelo productivo. Claro, Los escuchas totalmente hablar y no existe, digamos, la perspectiva de un modelo productivo. No estamos hablando de eso. Lo llevaron a un terreno donde es imposible, porque nosotros incluso estamos obligados a discutir aspectos que no sé si hacen realmente a lo interesante, ¿no? A lo nodal de lo que es ese régimen de promoción industrial. No son discusiones productivas porque ellos no incluyen la producción en la discusión. Exacto. Ahora, sí son discusiones de modelos de país. Son discusiones de modelos de país, por lo tanto son discusiones de modelos también productivos. El modelo, entre comillas, productivo del gobierno es justamente que en la Argentina no se produzca lo que se puede traer de afuera. Sí, es una idea de país. Es una idea de país, ¿no? Es que en la Argentina no se produzca lo que se puede traer de afuera y que, bueno, en todo caso el costo cuál será. Y que alguna gente se quede sin trabajo y se tenga que reconvertir y que trabaje de otra cosa, ¿no? Ahí es donde la tosudez ideológica de los papers de Sturzenegger y compañía no calzan en la realidad después, ¿no? No se verifican en la realidad. Después hay otra discusión también, y que es por eso que el gobierno hace el anuncio esta semana, en campaña, lo hace Adorni de Casa Rosada, más allá de que además después luego no lo publican en el boletín oficial, es decir, el anuncio hoy no es una realidad, no existe, que es que efectivamente hay que hacer algo con los precios de los celulares. Porque son caros. Claro. Y porque son caros para las mayorías populares que necesitan el celular como herramienta de trabajo. Claro, es ya la jodita. No es un elemento suntuoso. No es un elemento suntuoso, o lo que en algún momento, muy al comienzo, hace muchísimos años, era el celular, que era para el que podía darse el lujo de tener un celular. Hoy, tener un celular es, en algunos casos, tener trabajo. Te quedas afuera. ¿Sí? O poder estudiar. Lo vimos lo que sucedió en la pandemia. Sí, terrible. Quedaba claro la brecha digital. La brecha digital era enorme. Entonces, un celular más barato es para mucha gente, y sobre todo para los sectores populares, también un derecho hoy, porque es parte de acceder a mejores condiciones de trabajo, tener un mejor celular.
De hecho, hay gente que directamente trabaja con el celular. Muchísima gente y cada vez más. Ahora, la promesa de te voy a bajar los precios de los celulares a costa de que, bueno, lamentablemente algunas personas tendrán que conseguir otro trabajo, es falsa también, es una discusión falsa. En la que caen muchas veces incluso los que quieren defender el régimen de promoción, que dicen, lo he escuchado también en las últimas horas, de, bueno, ¿cuánto más barato querés vos pagar un celular a costa del trabajo de otra persona? Es que no es esa la discusión tampoco. Claro. Pero digo, porque a veces gente hasta con buenas correr el intenciones foco, sí. lo plantea de esa forma. Y la verdad es que la forma en que bajen los precios de los celulares en la Argentina no es necesariamente reventando la industria tecnológica de Tierra del Fuego. Tiene que ver hoy, en principio, por qué es más barato cruzar a Chile a comprar un celular que comprar en Argentina. Bueno, porque tenés el dólar atrasadísimo y pisado gracias a la guita que te manda el Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas, ¿no? Eso es un motivo. Suponete que cueste muchísimo hacerlo acá o ensamblarlo, lo que sea. Bueno, habrá que ver, que es un poco lo que decías vos, la forma de reconvertir, ir de a poco reconvirtiendo la industria en Tierra del Fuego hacia otros rubros. Pero no de esta manera. Para eso hay que tener un plan. Bueno, eso porque me parece que... Y sabemos que no va a existir en este gobierno. No, el plan es dólar barato de importaciones. Lo que ya pasó en la Argentina ya lo vimos en más de una oportunidad. Por eso. Que venga de afuera y bueno, en todo caso, lo que es el costo, ¿cuál es? Bueno, el costo es el aparato productivo, el costo es el trabajo de un montón de gente. Y después habrá también algún sector de la sociedad, por eso para mí, además de esa dicotomía falsa, es además peligrosa, porque hay que ver, yo quiero ver, qué pasa si pones a un sector de la sociedad a elegir entre celulares más baratos y 10.000 empleos menos. Ojo con eso. Ojo con poner a la sociedad, con cómo están las cosas, a elegir en esa dicotomía falsa, porque te podría, en algunos casos, llevar una sorpresa. Un disgusto, te diría un disgusto. yo, sí. Pero bueno, por eso son falsas discusiones de algo que evidentemente ni el gobierno quiere resolver de otra forma. Y que además, por cierto, por eso es importante también escuchar a los que viven, a los que habitan el territorio. ¿Qué les pasa? Más allá de la discusión, que también es importante, y esto acá lo hemos dicho esta semana, de qué pasa con los grandes empresarios como Chernyakhovsky, como Nicky Caputo, con los dueños del negocio, que también hay que pensar qué sucede con eso. Pero qué pasa con los laburantes, qué pasa con la política, qué pasa con los distintos sectores sociales en la provincia. Escuchemos ahora al intendente de Río Grande, Martín Pérez, sobre este tema esta mañana en Futurock. Bueno, digo, no quiero entrar en teorías conspirativas, pero lo cierto es que, a ver, yo me pregunto, ¿cuánto es el costo fiscal de Brasil para sostener Manaos, por ejemplo? Que es un sistema exactamente igual que el de Tierra del Fuego, en espejo, que lo hizo Brasil en su momento para desarrollar la Amazonia, que tiene características similares, te diría yo, hoy mucho más evolucionado, porque ha habido un consenso en Brasil. El Parlamento votó la extensión por 50 años del régimen de promoción económica e industrial de Manaos. ¿Cuánto gasta Brasil en eso? ¿Los brasileros se preguntan si es un gasto, si es plata tirada? Pregunto otra cosa. ¿Cuánto gastan los británicos en estar instalados en las Islas Malvinas y sostener una población de 1.200 habitantes y 2.000 soldados? Digo, son miles de millones de dólares, y cuando hay cuestiones vinculadas, no sé, a la estrategia geopolítica de un país o al desarrollo económico, cuando estamos hablando de países serios, esas cosas no se discuten. Entonces, estamos discutiendo 1.000 millones de dólares de costo fiscal, y por otro lado tomamos la decisión de abrir la importación para que esos 1.000 millones de dólares se vayan en productos terminados. A mí me parece que la discusión ahora se instaló más que en el costo. Bueno, ahí está, esta mañana con Nico Fiorentini y Flor Halfon en Futurock, el intendente de Río Grande. Escuchen ahora la respuesta de uno de los delegados de la UOM de Río Grande, Pablo Ibáñez, que responde a lo que considera que son mentiras, a estas falsas discusiones de las que hablábamos, esa idea de que por proteger la industria de Tierra del Fuego, el resto de los argentinos, culpa de eso, pagan más caro los productos. A ver. Pero te quiero preguntar sobre dos argumentos que usa el gobierno respecto de esta medida. En principio, que por 8.000 familias, te lo digo tal cual lo mencionaron y lo escuché, por 8.000 familias el resto de los argentinos tienen que pagar muchísimo más por esos productos. ¿Qué tenés para decir a eso? Y lo segundo es, muchos dicen que en realidad los teléfonos llegan de afuera, ahí se desarman y se vuelven a armar justamente para sostener la industria. Son dos mentiras que hay que erradicar
categóricamente. Nosotros, miren, un producto como el aire acondicionado, en la puerta de la fábrica, un 3100 frío-calor inverter, sale 380.000 pesos en la puerta de la fábrica. ¿Saben cuánto sale en Mercado Libre? 1.125.000 pesos. El triple. Cárguenle a 380.000 pesos. El 100% de impuesto, que es por ahí el anuncio más dramático, todavía quedan 400.000 pesos que alguien se está quedando. Ahí es donde hay que apuntar. Son las cadenas de comercialización las que hacen del negocio un monopolio. Está bien lo que pone sobre la mesa, ¿no? Es uno de los aspectos. Es uno de los aspectos. No es el único, pero pone sobre la mesa otra variable. Que es nosotros en la fábrica lo hacemos, lo sacamos, sale 3.80. Vos vas a lo comprar a Mercado Libre y sale un palo. ¿Qué pasa en el medio? ¿No? Entonces, ¿qué es? ¿Es culpa del régimen de promoción industrial o hay otras cuestiones en el medio que también son parte de la discusión? Bueno, otra de las preguntas es por qué Tierra del Fuego tiene que tener una diferencia hoy, un régimen de promoción industrial hoy específico Tierra del Fuego y no el resto de la Argentina. Es una pregunta que hace María Laura Santillán y que responde Ana Baiman, directora de AFARTE, de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, es decir, el sector empresarial. A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué Tierra del Fuego tiene que tener una diferencia hoy, al día de hoy, con el resto de la Argentina y la Argentina dejar de cobrar en esta zona, pasados tantos años, lo que tiene que cobrarle al resto de las industrias o lo que hasta ahora le cobra al resto de las industrias? Es un régimen de promoción especial. Lo sabemos. Sí, pero pasaron muchísimos años. Pero no si se reconvirtió hasta ahora. Si vos levantás el régimen de promoción, la mayor parte de la gente no va a tener trabajo y esa provincia se va a despoblar y vas a poner en riesgo una zona estratégica desde el punto de vista geopolítico que es sumamente importante y muy codiciada por todo el mundo. ¿Pero en qué quedamos? ¿No se reconvirtió? ¿No se está reconvirtiendo? Pero no todo el mundo va a encontrar trabajo. No todo el mundo va a encontrar trabajo y no todos los negocios van a seguir siendo rentables. Entonces, todos los países del mundo que tienen zonas inhóspitas, Estados Unidos con Alaska, Brasil con Manaos, todos los países que tienen zonas inhóspitas tienen regímenes de promoción especiales. Argentina no inventó nada a ese respecto. Y acá estamos protegiendo Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, entre las cuales está Malvinas. Si vos tenés una zona despoblada y no tenés una actividad económica pujante, no tenés población arraigada. Entonces, busquemos que esto siga creciendo, que haya una reconversión más amplia, porque Ushuaia puede vivir del turismo, pero Río Grande no puede vivir del turismo. Río Grande tiene más habitantes que Ushuaia. Sí. Entonces, pensemos seriamente hacia dónde ir. La industria está comprometida con eso, ha presentado proyectos en esa dirección, está bueno, ahí está. Es interesante la discusión, más allá del ruido de estos días, ¿no? En general, porque es como dice Ori, acá hay una discusión de proyectos de país. Para el gobierno de Milei, proyectos productivos no está dentro de su lenguaje, no hablan, no escuchás. Buscá la palabra producción alguna vez mencionada por Milei y no lo vas a encontrar. No existe. Ahora, también es cierto que quienes defienden el desarrollo productivo nacional tienen en Tierra del Fuego, en este régimen de promoción industrial, un desafío, que es ver de qué forma mejorarlo. El tema es que los que tienen la intención de dar la discusión frente a un gobierno que está con una motosierra en la mano, deberían también entender qué es lo que está enfrente. Porque está, viste, esta cosa de estos días, vi algunos debates en las redes, no, bueno, pero también hay que pensar qué es lo que hay que hacer. Sí, pero tenés uno que básicamente quiere aniquilar lo que sucede con la industria en Tierra del Fuego, ¿no? Me hace pensar mucho en lo de la reforma laboral. Claro. Cuando uno dice, che, hay que pensar una reforma laboral simplemente en este contexto y a manos de esa gente, claro, y complejiza mucho el asunto. Sí, totalmente. Y inhabilita de alguna manera un espacio de discusión que sea constructivo y que además es necesario. Sí, y tiene que ver también una discusión que se dio por estas horas con la soberanía nacional. Tiene que ver con la soberanía nacional. Había muchos que decían, no puede ser que por criticar el régimen de promoción industrial nos acusen de querer entregar las Malvinas. No, tan directamente no. No una cosa va necesariamente asociada a la otra. Ahora, si vos no incluís en esta discusión la soberanía nacional, Malvinas y el rol estratégico que tiene la región, claro, en la geopolítica, decir, bueno, entonces permitime dudar de que hay una parte de la discusión que no estás queriendo darla, ¿no? Entonces, evidentemente también hay por estas horas posiciones, ¿viste? Posicionamientos, reacciones, todo como queriendo tener razón. Y de verdad que es un debate bien interesante para pensar qué proyecto de país, que es también la Argentina. Pues, insisto, si vos le ponés a los
a la señora de La Matanza, como dice Sturzenegger. A ver, si usted, señora, le gustaría que valga la mitad un celular y que a costa de eso, bueno, haya 5.000 personas que tengan que buscar trabajo de otra cosa. Y bueno, habría que ver ahí cuál es la respuesta. Ahora, no es esa la discusión y quien la plantea en esos términos, que es el gobierno, miente. En definitiva, lo que están queriendo hacer es pasar la motosierra, en este caso directamente por una provincia. Sí, tal cual. Y además es que no todo el mundo sabe, entiende o quiere entender, digamos, cuál es... ¿De qué se trata? ¿Cuál es la estrategia? O sea, digamos, ¿cuál es el punto estratégico de tener un lugar como la Patagonia en general, Tierra de Fuego en particular, poblado? Y si si no están dadas las condiciones, bueno, es evidente que no va a suceder eso. Ahora, la gente, por ejemplo, de La Matanza tiene que saber eso y capaz que no lo sabe. No, lo que está bueno es poner todo en la media y con honestidad todas las variables sobre la mesa, que es un poco lo que estamos intentando hacer, más allá de la posición que pueda tomar cada uno, porque después vos, hoy, por lo general, abrís los portales y lo que te vas a encontrar es cuánto le cuesta al Estado el régimen de Tierra del Fuego, en esos términos, ¿no? Términos fiscales, únicamente, ¿no? Y cuánto cuesta un celular hoy y cuánto costaría si, ¿no? ¿A cuánto está el iPhone 16 hoy en la Argentina? Mirá, si nosotros hacemos esto que queremos hacer, el iPhone 16 estaría a tanto. Esa es la discusión como la está planteando el gobierno y como la dan la mayoría de los medios. Bueno, es una discusión incompleta, de mínima incompleta. Y el impacto que tiene esto en la isla, para finalizar, nota de Gabriel Ramonet desde Tierra del Fuego para el diario AR. La ley 19.640, que establece un régimen de promoción económica para Tierra del Fuego, tiene 53 años de vigencia y en lo que respecta al subrégimen industrial se administra a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y de otras normativas complementarias. Desde la vigencia del régimen promocionado, la población fueguina pasó de 13.000 a 185.000 habitantes. Gente que fue ahí porque había trabajo. Lo que implica un crecimiento de más de 1.400% en la población. Y en 1991, el ex territorio nacional fue provincializado, creando sus propias instituciones y consolidando sus principales asentamientos urbanos. Las industrias amparadas en el subrégimen industrial, la mayoría del rubro electrónico, constituyen el principal generador de empleo privado en la provincia, constituyendo además un tercio, el 30%, del Producto Bruto Interno de esa provincia. Es por eso razonable que todos los sectores hoy en Tierra del Fuego, porque realmente todos los sectores, desde el gobierno, los sindicatos, algún sector de empresarial, las organizaciones políticas, sociales y demás, estén, reaccionando con fuerza, ¿no? Con las fábricas paralizadas, con manifestaciones y con un paro general para la semana que viene. Bien, cambiamos de tema. Hoy bajo una fuerte lluvia en la ciudad de Buenos Aires, una vez más represión de las fuerzas federales de seguridad, de la Policía Federal y de Prefectura Nacional, reprimieron con gas pimienta y palazos a un grupo de choferes de colectivos de distintas líneas que están nucleados en la Unión Tranviaria Automotor, en la UTA, pero disidentes de la conducción de Fernández, ¿no? Intentaban cortar la avenida Mitre a la altura del Puente Porredón, en Avellaneda. Los trabajadores protestaban contra el acuerdo salarial que firmó la dirigencia gremial. Habría, vamos a ver si se concreta, una nueva manifestación a las 16, horario de regreso de un viernes, así que puede haber tensión nuevamente esta tarde. La protesta comenzó a las 9 de la mañana ahí en la intersección de Mitre y Chacabuco, en Avellaneda, donde se congregaron colectiveros con bombos y banderas para repudiar el reciente acuerdo salarial que selló la cúpula sindical con las cámaras empresarias, que homologó, este es un acuerdo que sí homologó el gobierno nacional, que contempla un salario básico a partir de junio de 1.300.000 pesos. El reclamo fue encabezado por conductores de diversas líneas que se posicionan en contra del incremento salarial firmado por Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, y esto decían, por ejemplo, escúchalos. Mariano Costa para decir: un desastre, la verdad, el gobierno, la verdad es una mierda. Lo que están haciendo, un desastre. Nos estamos cagando de hambre, hermano. Esto es figurita repetida, ya lo vimos en el 95, 94 y en el 2001. Ya sabemos para dónde vamos y vos ya sabés a quién te vas a encontrar, Milei. Sos un ladrón chupa sangre. Nos estás robando los fondos de jubilación para traer el FMI de nuevo. ¿Pensás que somos ignorantes? ¿Pensás que no tenemos memoria, ladrón? Esto es lo mismo que les hacen a los jubilados todos los miércoles, ahora se lo están haciendo los choferes. Nosotros somos trabajadores de pedido de Shell y venimos a apoyar a los choferes. Esto es lo que tienen que estar haciendo todos los sindicatos. Tienen que estar convocando medidas de lucha para defender el salario, eso es lo que hay que hacer. Y te decía, loco, mirá, de vuelta, van de vuelta, ¿viste? Fernández, ladrón. Aparte ellos sumado a que tuvimos una conducción de Fernández firmando durante años para abajo. Otra la cosa, él dijo que había degenerado
fiscales. Este gobierno se está transformando en un degenerado social, en un degenerado laboral y en un degenerado previsional, porque no paró de atacar a los trabajadores, a los jubilados, a las organizaciones sociales, a las universidades. Bien, ahí la protesta de los colectiveros, más allá del caso puntual, hay que ir prestando atención también, a la tensión, a las protestas, a los conflictos laborales que se van generando en distintos puntos del país. Por eso también le damos mucha bola a lo de Tierra del Fuego, porque no es solo lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, en el Gran Buenos Aires, donde están las cámaras y donde una protesta como estas tiene atención mediática. También hay que ir viendo qué sucede con los distintos tipos de industrias también en las provincias argentinas y el impacto, a veces un poco asordinado, que eso va teniendo en la vida cotidiana de las personas. Cambiamos de tema. Se viene la elección porteña nacionalizada. Siempre decimos que no se nacionalizan los resultados provinciales, que es un error, que hay que tener cuidado con trasladar a la lectura nacional los resultados en las provincias, pero esta es una elección especialmente nacionalizada. Principalmente por Macri y por Milei. Sí, claro. Ya hubo elecciones en Santa Fe para convenciones constituyentes, también legislativas provinciales en Salta, Jujuy, Chaco y San Luis el domingo pasado. Hasta ahora en todas muy baja participación electoral. Habrá que ver qué sucede este domingo en la ciudad de Buenos Aires. La elección porteña es, de las que tenemos hasta ahora, la más relevante en términos de cantidad de gente que vota. Vota más del 7% del padrón nacional. La ciudad autónoma de Buenos Aires es el cuarto distrito en importancia por cantidad de gente en el país. Es un segundo escalón ahí compartido con Córdoba y Santa Fe. Solo la provincia de Buenos Aires rankea más arriba en cantidad de habitantes y votantes. Por lo tanto, es naturalmente una elección que va a tener, esta vez sí, lectura nacional. Sobre todo por lo que se juega a la derecha, por lo que se juega Milei yendo a deglutir al PRO, ¿no? A fagocitarse a Macri y a terminar de ganar la representación del antikirchnerismo y el antiperonismo en la ciudad. Y después habrá que ver qué impacto tiene esto en el acuerdo o no, las conversaciones que están teniendo del otro lado de la General Paz en la provincia de Buenos Aires. Para el peronismo de Leandro Santoro, que encabezó ayer y cerró su campaña en la Facultad de Medicina con un tono moderado, un acto de mucho color verde, sí, ¿no? Sin ningún tipo de simbología peronista. Llamó a ponerle límites a Javier Milei y al macrismo, ¿no? A ganarle a los dos gobiernos, un poco es el mensaje. Todo tipo de... evitó todo tipo de referencias a conducciones nacionales, a liderazgos por encima de él. Lo que en algunas provincias es la provincialización de los peronismos, hay acá como una idea de la porteñización total, ¿no? del espacio, sí, sin referencias nacionales. Al menos tratándose, hasta con cierta lógica, de una elección legislativa, pero no hay que sacar del escenario que es una elección nacionalizada, ¿no? En ese sentido, y que va a tener lecturas nacionales. Si gana el peronismo, o si gana la lista de Leandro Santoro, que para algunos no es el peronismo, para otros el verdadero peronismo es la lista de Kim de Principios y Valores, para otros será la lista de Abal Medina, Aval, claro. Con todo derecho, ¿no? También de representar al peronismo todos. Sí, que le metió retweet Jabo a Abal Medina. ¿Por qué? ¿En qué momento? Abal Medina ponía un video, lo criticó un video de Santoro que decía que Macri había sido otro dirigente, además de Néstor, que había leído bien el 2001, y para Abal Medina fue una afrenta eso. Ajá. Y Milei retuiteó eso y como para indicar que el kirchnerismo y el macrismo son lo mismo. Ajá, ok. Como que es la nueva alianza. Bueno, lo que hay que preguntarse, el lunes va a haber un montón de interpretaciones posibles, ¿no? Y todos festejando, sospecho, ¿no? De alguna forma. Hay una onda de eso, ¿no? Algo para festejar van a tener todos. El tema es ver cómo termina, ya un poco lo charlábamos ayer, pero en términos muy generales, cómo es la tabla de posiciones, quién es primero, quién es segundo y quién es tercero, y después también las diferencias, ¿no? Porque no es lo mismo que gane Santoro por 4 o 5 puntos a que gane por 1 punto y segundo quede Adorni a 10 puntos de los Penato. No es lo mismo tampoco que Adorni gane, quede segundo, pero a 2 puntos de los Penato, tampoco, ¿no? Claro. Ni hablar si pega el batacazo y Adorni queda primero. Bueno, varias preguntas hay, porque lo que hay que ver, por lo menos para mí, yo lo vengo diciendo esta semana, en el caso especialmente de la lista de Santoro, más que si queda primero o no, que es casi lo mínimo que se le puede pedir al peronismo porteño, quedar primero en una elección con todos los otros sectores tan fragmentados, es cuánto saca, ¿no? Viene de
el 32% del propio Santoro en 2023, del 35% de Matías Lamens en 2019. Por supuesto que esos eran casos además traccionados por elecciones nacionales. Sí. Pero comparado con la legislativa es el 20 y pico de siempre del peronismo. Entre el 24 y el 28 anda siempre por ahí. Bueno, habrá que ver si queda primero con ese número. Y queda primero porque básicamente hay 80 listas dividiéndose el voto de la derecha. Sí. O si queda primero y por encima del número que habitualmente hace el peronismo en la ciudad, para de verdad darle un mensaje tanto al gobierno nacional como al gobierno de la ciudad de que hay un freno a la crueldad y el odio, como se ha dicho en la campaña de Santoro, ¿no? Da la sensación, por las sensaciones que transmitía Santoro, que la última semana le quedó un poco incómodo haber sido favorito tanto tiempo, ¿no? A Santoro, haber sido el líder. Favorito en las encuestas, al menos, ¿no? En las encuestas. Claro. Bueno, y después Silvia Lospenato y los Macri, que le pidieron el voto a los porteños, con también duras críticas, especialmente a los que abandonaron el espacio, a Larreta y Bullrich. Larreta, uno de los candidatos. Pero acá el enfrentamiento es con La Libertad Avanza, ¿no? Ahí se juega la representación del antikirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién se queda con esa representación? Y por lo tanto también cómo sigue luego, por eso la lectura nacional, la reorganización de la derecha en los otros distritos, ya de cara a las nacionales de octubre, ¿no? Claro, por eso parecían los candidatos Milei y Macri, más que Lospenato y Adorni. Pero todo el tiempo. Recién en los últimos 2 días dejaron a Lospenato ir a dar nota sola, porque ya evidentemente Macri no la dejaba hablar, y esto lo vimos. Y en las últimas, ayer por lo menos, vi un par de notas que dio Lospenato sin Macri al lado. Después, en todas estuvo Macri. En el cierre de campaña, Macri Sí. viste que tenía que viajar. Sí. Y bueno, yo pensé, Lospenato va a estar chocha, que va a poder hablar ella, o sea, va a poder hacer todo su discurso ahí en el coso. ¿Se quedó? Viajó. Claro. Y volvió a los pedos para estar en el cierre de campaña y habló. No, y cerró él. Y cerró él. Sí. Bueno, el que se juega todo también, o se juega bastante, es Milei, ¿no? Que él mismo cerró la campaña de Adorni en la ciudad con Karina Milei, con todo el gabinete nacional. El gobierno nacional se jugó mucho a esta elección. Hay que ver cuál es el título el lunes, ¿no? Y también cuál es el mensaje para los famosos mercados, ¿no? Uno de los cucos de esta semana que agitaban desde el gobierno es: hay que votar a La Libertad Avanza para que no gane el kirchnerismo, porque si no el lunes, ¿qué van a decir los mercados? Bueno, qué sensible que son los mercados. No, sí, es una elección de legisladores. Sí, claro, pero la línea era: ¿qué van a decir el lunes los mercados si ven que en la capital del país gana el kirchnerismo? Y bueno, goberná mejor, qué sé yo. ¿Qué sé yo? Le hubieras pedido menos guita al Fondo Monetario, le hubieras pedido más, qué sé yo, ya que le pediste 30.000. Claramente la preocupación de Milei es no solo ganarle al PRO, sino que en caso de no ganarle a la lista de Santoro, que la diferencia no sea sustantiva, ¿no? Para que justamente no se haga esa lectura. Pero bueno, varias opciones. 17 son las listas que se presentan el próximo domingo para renovar, en principio, 30 bancas en la legislatura porteña, pero en la que evidentemente se juegan muchas más cosas. Bien, amigos, hasta ahí las últimas novedades de la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? En el mundo empezamos en Turquía, donde Rusia y Ucrania acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra por cada lado. En caso de concretarse, sería el mayor canje desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022. Ese anuncio está llegando luego de una reunión breve de apenas un par de horas entre delegaciones de ambos países en la ciudad de Estambul. Esta fue la primera cita directa entre ambas partes en 3 años de guerra. Mientras tanto, desde una cumbre en Albania, con más de 40 líderes europeos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que estuvo también en Turquía reuniéndose con el presidente Recep Tayyip Erdogan, entonces desde Albania Zelensky pidió más presión. ¿Esto qué quiere decir? Más sanciones severas si Rusia no acepta un alto el fuego total. Al mismo tiempo, Zelensky mantuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense Donald Trump junto al alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y los primeros ministros de Polonia y Reino Unido, sin anuncio concreto. Ahora les propongo que actualicemos la situación en Gaza. Donald Trump dice que Estados Unidos va a ocuparse, estas fueron sus palabras, de la franja porque, cito textualmente, mucha gente se está muriendo de hambre
y están pasando muchas cosas malas. Estas son declaraciones que se dieron en el cierre de su gira por Medio Oriente, desde en particular su tercer y último destino, que es Emiratos Árabes Unidos. Bueno, Estados Unidos, que le viene dando obviamente un cheque en blanco, no sé si hace falta aclararlo, a Benjamín Netanyahu, el gobierno israelí, para que pueda llevar adelante lo que nosotros estamos viendo. Mientras Israel está recrudeciendo su ofensiva, que tiene, es importante decirlo, todos los números de un genocidio, y que, recordemos, la justicia internacional está investigando como tal. Estamos siendo, amigos y amigas, contemporáneos de un genocidio, el primer genocidio televisado de la humanidad. Además de los ataques constantes, y hay cada vez más voces que se están expresando al respecto, pero no alcanza porque no hay acciones concretas por parte de aquellos que podrían frenar esto que se está sucediendo. Entonces, además de los ataques constantes que alcanzan carpas de refugiados, gente famélica, ya no estamos hablando de gente con hambre, sino que las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones humanitarias están denunciando una situación extrema. Y también, además de los constantes ataques a hospitales o las pocas estructuras de salud que quedan en la franja de la franja de Gaza, además de los desplazamientos forzosos, hace 2 meses y medio ya que el gobierno de Benjamín Netanyahu prohíbe totalmente la entrada de alimentos, de medicinas y de suministros básicos. O sea que la situación es tal en este momento que incluso palabras de tanto peso y relevancia como genocidio o limpieza étnica no alcanzan ya para describir el infierno al que las y los palestinos están siendo abandonados por la comunidad internacional. Y vamos a terminar con una breve noticia acá en la región, como para tener un poco de color de América Latina. En México, donde Claudia Sheinbaum tendrá que atender un nuevo frente. Claudia no se puede aburrir con un vecino como Estados Unidos y con un par como Donald Trump. Estados Unidos está ahora amenazando con grabar las remesas con un 5%. Este no es un tema marginal, para nada. Esos envíos de dinero desde el extranjero hacia México, en más del 96% procedentes de Estados Unidos, representan el 4% de la economía. Este es comunal, pero además detrás de los números, detrás de la economía, digamos, son ingresos vitales para miles de familias mexicanas. Así que Claudia Sheinbaum, ya saben, no dijo su última palabra. Amigos, amigas, así cierra la semana. Hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.